Saludar a esta hora de la mañana y agradecer por su tiempo y su disposición al economista y ex presidente de la Comisión Asesora Presidencial en materia de pensiones durante el gobierno de Bachelet. Por algo se llamaba la Comisión Bravo. Bueno, es por quien la presidía David Bravo, a quien tenemos a esta hora de la mañana. David, muchas gracias y bienvenido a la Radio Universidad de Chile. Muy buenos días, Patricio. Diana, un gusto estar Buen con día. ustedes. Sí. David, bueno, el debate ha ido adquiriendo una deriva. Y quería preguntarte, porque a veces uno sin ser experto aprecia un cierto temor de que la deriva que tiene la discusión dentro del sistema político no necesariamente se corresponde con el objetivo que debería existir de mejorar las pensiones, ¿no? ¿Qué relación establecerías tú entre una cosa y la otra, ¿no? En este momento, en el momento de la discusión del 27 de diciembre del 2024. Que bueno, nos encontramos nuevamente en un punto crítico. Mm. Definitivamente creo que ya no hay más tiempo y efectivamente estamos en un punto crítico. Este es el punto donde muchas veces las declaraciones excesivas o, en fin, podrían llevar a quemar la posibilidad de algún acuerdo, o bien simplemente a que tal vez sí se materialice, ¿no? Porque sabemos, vimos lo difícil que es hacer una discusión previsional en el contexto eleccionario, y sabemos que el año 2025 va a ser eso, ¿cierto? Va a ser eso, una discusión con candidatos presidenciales. Entonces el espacio realmente se ha ido generando. Yo quisiera destacar algo, que de alguna manera lo que ha ocurrido en el Senado es que como que se produjo una suerte de aislamiento del ruido externo se avanzó donde se pudo, ¿cierto? Con la comisión técnica que cada senador o senadora de la comisión nombraron, o sea, ellos eligieron a un representante. El primer informe marcó una ruta que creo que fue muy Sí. positiva en términos de poner números. Y ahora hemos conocido el segundo informe. El segundo informe también, a veces para las personas puede ser un poco críptico porque básicamente lo que hace es que pone algunos números y sabemos que sobre esos números en general es donde se están dando las conversaciones que se están produciendo, que se van a materializar luego cuando veamos las sesiones en la comisión del Senado, digamos, espero, y un acuerdo lo vamos a ver porque se va a traducir en votaciones positivas, ¿cierto? Avances, digamos. O bien nos vamos a dar cuenta que no lograron ponerse de acuerdo. Y entonces estamos en ese minuto, estamos a unas pocas semanas de finalmente saber si efectivamente vamos a ser capaces de materializar ese acuerdo, como en otras ocasiones ha ocurrido, porque también ocurrió en el gobierno del presidente Piñera, ¿cierto? Cuando se llegó a un acuerdo en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Y pasó al Senado en ese caso. Esto fue a fines del 2019, comienzo del 2020. Y hubo la posibilidad también de generarse un acuerdo. En esa oportunidad, yo me acuerdo haber insistido mucho en que se intentara trabajar en enero y en febrero, ¿cierto? Para poder materializar ese acuerdo. No fue así, no se generó ese acuerdo y bueno, ya después vino la pandemia y ese acuerdo, ese casi acuerdo, que lo recordamos porque estuvimos a punto también de Ujú. generar un acuerdo, ¿cierto? No se materializó. Entonces estamos en ese punto donde pienso que por el bien del país, lo que tenemos que hacer todos los que de alguna manera podamos decir algo sobre esto, es ser lo más pacientes posible para no quemar las reales posibilidades de un acuerdo. Creo que, por lo menos en mi opinión, el peor escenario, yo coincido que es el no tener acuerdo alguno, Ujú. porque el no tener acuerdo alguno implica que no vamos a generar más ahorro previsional. Las pensiones se van a mejorar con más ahorro, no con menos ahorro. Por ejemplo, los retiros fueron menos ahorro, ¿cierto? Entonces un retiro, que es una medida fue muy popular, dañó de manera significativa las pensiones futuras y tenemos que buscar cosas que mejoren las pensiones futuras. Acá tenemos una posibilidad en un terreno muy difícil donde hay visiones muy contrapuestas.
Ujú. Eh, Eso te diría como a Mm. modo general en la expectativa de lo que estamos por presenciar. Sí, efectivamente en estas últimas horas o días se ha estado escuchando diversas posturas y concentrándose en este informe técnico, el más Mm. reciente. Claro, aparece cierto este elemento de una figura presidencial, que si no se había referido o no al tema, eso provoca una serie de menciones tanto a favor en contra, aporta o no al debate, pero en concreto, por ejemplo, revisaba acá algunas declaraciones de Cristóbal Uneus, coordinador de la mesa técnica, en donde habla que el informe entrega insumos muy valiosos, obviamente no es vinculante, no cierra la discusión, y habla de que el préstamo no es deuda pública, sino un pasivo contingente del Estado, asegura que no es reparto, defiende la licitación del stock, por algunos, Mm. menciona algunos puntos. Y ahí quería abordarlo también, ya entrando a algunas materias más concretas. Bueno, yo honestamente ya lo hice con el primer informe Mm. de la mesa técnica y también lo hago con el segundo. Yo soy de los que felicita más bien el que esa instancia haya trabajado como lo hizo. Yo creo que efectivamente coincido con Cristóbal que están aportando insumos técnicos importantes y más allá de lo que uno quisiera adicionalmente que se hubiera llegado a más acuerdo, incluso técnicamente, pero bueno, son puras expresiones de deseo, basémonos en los hechos, estamos en mejor pie. Respecto de las materias puntuales, ¿cierto? Uno, sabemos que se llegó, hay un consenso bastante grande ya, que no era claro que eso existiera previamente, respecto del tema de lo que llaman el bono tabla, ¿cierto? Ujú. Que básicamente tiene que ver con cómo compensar a el hecho de que mujeres, independientemente de cuánto tengan ahorrado en sus cuentas, ¿cierto? Para un mismo nivel de ahorro, las mujeres como viven más, eh, de alguna manera tienen que financiar por más tiempo esos beneficios y es un poco lo que se ha hablado de las tablas de mortalidad, ¿cierto? Las tablas de mortalidad efectivamente son distintas para hombres y Sí. mujeres Mm. y esto de alguna manera la solución que se está dando es una forma de materializar lo que sería como una especie de tabla única para todos los efectos a través de esta compensación. Se ha dimensionado, ahí se pueden ver en el informe las dificultades de cómo del costeo de todas estas cosas, porque depende de muchos factores, pero eso se ha dimensionado y me parece a mí que para allá vamos a ir. Consideremos también que hay otro tema relevante que también el informe técnico lo menciona, y es que eh, no podemos tener todavía, especialmente si miramos el sistema de pensión hacia adelante, no podemos tener edades distintas de jubilación hombres y mujeres. Este es un tema que hay que corregir con todo lo que se ha abordado en la comisión que yo dirigí, en la comisión previa, a la comisión también del actual ministro Marcel. Esos temas se han abordado, se han propuesto formas de irlos abordando y tener una transición. Supongo que lamento, digamos, que no vaya a estar dentro de los acuerdos, pero el informe técnico responsablemente levanta ese tema también, que sería coherente estar corrigiendo ese problema. Pero bueno, digamos que el bono notable es un elemento. El segundo elemento que tú mencionabas también, ahí se habló de la licitación de stocks, ¿cierto? El Ujú. informe técnico lo que dice es que para el tema de mejorar la competencia en el sistema de pensiones, no se favorece la idea de separar funciones de lo que actualmente hacen las actuales AFP y que en cambio un mecanismo más eficaz, yo comparto eso fuertemente, es el de licitar, hacer licitaciones de stock tal como hoy día ocurren con los nuevos Sí. afiliados, Ujú. licitaciones de antiguos afiliados. Esa es el único mecanismo que hemos implementado en Chile, en el primer caso los nuevos afiliados del 2009, que ha hecho que bajen las comisiones. Y entonces lo que hace el informe técnico, la mesa esta, es
va afinando un poco más la propuesta para que sea técnicamente correcta. Hay muchos detalles que ver. Yo pienso que sigue siendo esa la mejor opción. No es una opción que no, va a estar exenta de crítica. Casi ninguna cosa que se haga aquí van a haber críticas de un lado o de otro lado, pero en esta vuelta creo que técnicamente hay harto fundamento en eso. Y me parece que lo que hace la mesa técnica está muy bien. Y el último tema que aborda la mesa, ¿cierto? Tiene que ver con, con lo que en la práctica después va a ser objeto o está siendo ya objeto tal vez de la negociación, ¿cierto? Que es cuánto de la mayor cotización va a destinarse a un fondo que ha trascendido, que puedes ir por la vía de un préstamo, ¿cierto? Para que de alguna manera se mantenga siendo individual, pero que de alguna manera le dé el espacio que de otro modo, a lo mejor con recursos fiscales, se podría haber abordado con recursos fiscales, ¿cierto? Como con una perspectiva transitoria. Eso es básicamente lo que se está discutiendo y el informe hace algunos ejercicios de simulación respecto de qué es lo que implica cada cosa y por supuesto que ese es el tema tal vez más delicado hoy día que es lo que probablemente está en la mesa de negociación. Si estamos conversando con David Bravo a esta hora de la mañana, David, recuerdo haberte entrevistado hace algunos meses y es simplemente traer ahora algo que ya hablamos esa vez. Tú decías que en general los debates sobre pensiones se llevan muy mal con coyunturas electorales, ¿no? Y eso quiere decir entonces que estamos en la última ventanita posible de este gobierno antes de poder discutirlo. Quería preguntarte sobre eso, ¿ah? De cómo este escenario electoral, que no es inminente, pero que ya se vislumbra en el horizonte, afecta precisamente lo que estamos conversando, la posibilidad de llegar a acuerdos. Es muy difícil. Por una parte, reconozcamos lo siguiente, ¿cierto? El gobierno, eh, bueno, todos los gobiernos han hecho campaña con el sistema de pensiones, ¿cierto? Todos han tenido que posicionarse en una materia tan relevante para el país. Y este actual gobierno, ¿cierto? Tenía una postura muy radical sobre el sistema de pensiones y los cambios que había que hacer. Y por lo tanto, el hecho que estemos teniendo esta conversación sobre la base de un informe técnico, claro, tiene un vuelco, representa un vuelco importante respecto a la postura inicial del gobierno. Y yo honestamente me felicito que sea así, Ujú. porque creo que lo que va a salir, si es que sale esto de acá, va a ser algo que creo que en definitiva a la larga se va a ver mejor. ¿En qué sentido se va a ver mejor en el tiempo? Porque eh, los países básicamente avanzamos construyendo sobre lo que tenemos, modificando, ¿cierto? La postura eh, por así decir, comillas, no más AFP, que es un eslogan, ¿no? Pero básicamente casi como esta idea de tenemos que terminar con todo, ¿cierto? Y luego reconstruir un sistema. Bueno, eso se puede decir, pero hacer es imposible, ¿cierto? O sea, tenemos un sistema hoy día que maneja más de 200.000 millones de dólares en fondos, ¿cierto? Ahí están los ahorros de los y las chilenas. Entonces, cuando llega el momento de ser práctico, hay que buscar mecanismos de ir corrigiendo algunas cosas e ir haciendo cambios graduales. Entonces, de lo que estamos hablando ahora es de un mecanismo que trata de incorporar elementos de solidaridad, ¿cierto? O elementos de, digamos, no de capitalización individual precisa, ¿cierto? Para buscar alguna fórmula de abordar el tema. Y un poco lo que se está haciendo hoy día. Hoy día, por ejemplo, se está abordando con una perspectiva como de seguro el tratar de igualar hombres y mujeres en términos de expectativa de vida. Creo que eso está muy bien. Eh, y cómo se aborda el tema de las pensiones. Eh, Hay un elemento importante que quiero mencionar antes que se me olvide, ¿cierto? Pero que es muy clave. En definitiva, tenemos que equilibrar los beneficios de los pensionados actuales y de los pensionados futuros.
Y lo más preocupante a mi juicio está en que con el incremento que hubo en la PGU, los pensionados actuales quedaron en mejor pie que los pensionados futuros. Y eso cuesta decirlo, ¿cierto? Es muy complejo decirlo, porque muchas de las personas que están básicamente mirando la reforma son pensionados actuales. Eh, pero una reforma de pensiones se tiene que hacer mirando el equilibrio de aquí a 70 o 100 años, digamos, ¿no? Ujú. Y lo que se vislumbra es que las pensiones en el futuro, si se hace nada, ¿cierto?, van a ser peores, porque las rentabilidades van a ser más bajas, porque estuvieron los retiros de fondos que van a golpear fuerte, y porque la PGU se va a ir haciendo cada vez más insuficiente. Entonces, es muy importante, y el informe técnico dijo, nosotros miramos las tasas de reemplazo de los actuales pensionados, el informe anterior, y nos dimos cuenta que son superiores a 70% en casi todos los segmentos, salvo en los segmentos donde los pensionados tenían 15 años o más, o 20 años o más. Ese es el segmento donde había más problemas, y entonces eso generó que se buscaran soluciones y con esta adición, ¿cierto?, de 0,1 UF, etcétera, para ese grupo. Eso es parte de lo que se está discutiendo, ¿cierto? Y hay cierto interés también en que se pueda incrementar ese grupo, pero en estricto rigor lo que tenemos que hacer es asegurarnos responsablemente que los pensionados de hoy día lo que tengan es una tasa de reemplazo, digamos, como proporción de sus ingresos en la vida activa, lo que cotizaron, relativamente buena, 70%, que hoy día con la PGU en gran parte se está logrando y superando, digamos, en muchos casos, porque las personas no ahorraron, pero perciben mucho más que lo que contribuyeron. Pero los pensionados futuros van a tener un gran problema. La reforma tiene que equilibrar esos dos mundos. Esa es la parte difícil, Ujú. es la parte complicada, y tenemos que tener la misma solidaridad con las generaciones futuras que no están hoy día contando o expresando su voz, porque el tema de las pensiones está muy lejos para ellas. Tenemos que ponerlas, ojalá, en un plano relativamente equivalente. Esa es la parte difícil de esto, desde el punto de vista técnico, y que espero que se pueda tener a la vista en la solución final. Bueno, hemos conversado con el economista David Bravo. David, como siempre, muchas gracias. Que tengas un buen día y un buen fin de semana. Como siempre, gracias a ustedes. Hasta Y luego. un buen fin de año. Eso, y un buen fin de año. Y Sí. un buen 2025. Ojalá empecemos un poquito mejor el 2025 Y- a propósito de este Y tema. con mejores pensiones. Aprovechando, David, que esta mesa es de madera, le vamos a dar unos golpecitos para que así sea. Gracias, David. Sí. Gracias. Ahí está David Bravo. Diana, vamos a un alto, ¿te parece? Vamos a una nueva pausa en esta primera edición. En mi caso, regreso a las 9:30. Así es. Vamos y volvemos.